acá un compañero de la universidad también es como que estamos trayendo. Y porque necesitamos los especialistas. Necesitamos eso. los especialistas que nos vengan a contar, a comentar cómo está esta coyuntura, podríamos decir que social, nos ayude a entender algo, política, qué nos está pasando, qué nos está pasando durante toda la semana. Bueno, lo tenemos aquí como invitado y le agradecemos muchísimo su presencia acá en el estudio. A Gonzalo Carrión, que es realmente alguien que conocemos hace muchísimo Nosotros tiempo. lo conocemos, pero para el público vamos a decir que Gonzalo es licenciado en Economía, es máster en Historia del Pensamiento Económico y Empresarial, doctor en Filosofía, director de la Escuela de Ciencia Económica y coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Villa María. Sí, y además es miembro de la consultora Escala 360, bueno, así que bienvenido a conversar con nosotros, a nuestra mesa de trabajo, acá en Donde Estamos Cuando Estamos, y por ahí a lo mejor darnos, si se quiere, claridad de alguna de las cosas que nos están pasando, porque viste que por ahí nosotros, como persona común, que uno, viste, qué sé yo, tiene un salario y tiene que hacer frente a determinados gastos y bueno, y capaz que va al supermercado o tiene que ir a pagar, qué sé yo, el alquiler y cada vez aumenta y sin embargo hay como un discurso que si no aumenta tanto la inflación y como que aumentan las cosas. Bueno, entonces por ahí nos trajo muchos datos hoy también, que podamos conversar con él. Así que bienvenido, Gonza. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Mauro y Vane, un placer. Y bueno, hace falta, en estos momentos creo que hace falta no solamente especialistas, sino también amigos, ¿no? sí, tal cual. Así que creo que... Estamos como Roberto Carlos. Claro, tal cual. En ese sentido, digo, un placer compartir con ustedes, charlar un rato. No sé si vamos a aclarar tanto, pero por lo menos vamos a hacer el intento de entender un poco algunas cosas, qué es lo que está pasando y demás. Así que bueno, para mí una alegría estar compartiendo esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué nos trajiste, Gonzalo, para acá? Para arrancar. Bueno, la verdad que si uno quisiera hablar un poco de la situación económica actual, no sé si uno sabría directamente por dónde empezar, ¿no? Y por dónde terminar. Y justamente en esta semanita que hemos tenido, ¿no? Una intensidad de noticias y demás bastante compleja, ¿no? Sí. Pero bueno, yo les quería, por lo menos en principio, hacer algunos comentarios o por lo menos mostrar alguna información, en principio bastante general, pero que nos ayude a entender un poco dónde estamos y cuáles son quizás los panoramas que se abren, ¿no? De acá a futuro, para poder entender quizás alguna de estas cosas que por ahí, este tema, ¿no? De que la economía a veces parece tan súper abstracto, y que por ahí nos toca todos los días, pero a nivel macro no nos toca, ¿no? Ese discurso que a veces tenemos tan alejado de la situación. Pero bueno, como para tener alguna idea de a dónde estamos y por qué tanto movimiento, digamos así, ¿no? Y cómo también por ahí tener una idea de estas pequeñas o grandes decisiones que uno puede estar tomando hoy en día, dado el contexto macro, ¿no? Perfecto. Un poco esa sería la idea. Perfecto. Así que bueno, tenemos los datos ahí, ¿eh? Yo les traje ahí como una recopilación de alguna información oficial, sobre la cual yo quería hacer alguna reflexión mínima, ¿no? Sobre algunas cuestiones que me parece interesante, pero sobre todo a modo disparador, ¿no? Y para que vayamos charlando y discutiendo y también, bueno, que podamos concatenar con lo que veníamos charlando recién en el bloque anterior, ¿no? Porque, a ver, si hay algo que también yo creo que uno tiene que tener en claro al menos dos cosas acá. Primero, que cuando hablamos de economía hablamos de un sistema. Exactamente. De manera tal que cuando uno afecta una variable, se afectan todas, de una u otra manera. Por eso es tan complicado también pensar y hablar sobre economía, ¿no? Y arriesgar y... Exactamente, tal cual. Y por eso en realidad todo afecta a todo. De una u otra medida, de una u otra forma, todo afecta a todo, ¿no? Exacto. Y anejo a esto, digo, también uno tiene que tener en cuenta que recién escuchaba, justo que llegaba en el otro bloque, decíamos, acá por ahí nosotros en economía, y esto yo se lo digo siempre a los estudiantes, digo, nosotros usamos matemática, pero la economía no es matemática. Claro. Nosotros usamos matemática. Claro, una ciencia social. Estamos hablando de una ciencia social y en última instancia hablamos de decisiones, como vos decías recién, Vane, de las personas a nivel individual y a nivel
colectivo. Social. Exactamente. Entonces, ese es, entre paréntesis, eso me parece que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Y en relación a eso también, todas las decisiones, así como son económicas, también tienen un componente político. Yo creo que en última instancia la economía es economía política. Exactamente. ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que uno va ordenando algunas cuestiones, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ahí eso que les compartí primero como una primera imagen, ¿no? A partir de la cual empecemos a charlar, es algo que ustedes pueden encontrar en la página del INDEC, ¿no? Cuando ven el informe de avance del nivel de actividad económica, ¿no? Sí. Que básicamente acá nos encontramos con el porcentaje de incremento, diríamos así, del PBI, ¿no? Que es una de las variables que uno toma como fundamentales a la hora de pensar el incremento de actividad económica. ¿Y eso por qué se los traje? Porque uno podría decir, bueno, a ver, si uno ve, lo que tiene en el gráfico es que el PBI está aumentando, viene aumentando, 5,8% tienen ahí. Sí. Eso es primer trimestre, ¿verdad? Variación interanual, ¿no? Y respecto del trimestre anterior también está subiendo 0,8. Bien. Un poco menos, pero está subiendo. Bien. Ahora, lo que a mí me interesaba destacar, uno podría decir entonces, bueno, pero si el PBI, si el nivel de actividad económica está creciendo, ¿por qué tuvimos ¿no? el cimbronazo que tuvimos hace unos días? Sí. La primera cuestión que uno podría plantear. Sí. Bueno, sí. Entonces ahí pensemos rápidamente cómo se compone el PBI, ¿no? Y entonces es lo que tienen, las variables que tienen ahí al lado, ¿no? Bien. Nosotros decimos en economía, el PBI se compone por el consumo, la inversión, y básicamente inversión pública privada y exportaciones menos importaciones, ¿no? La balanza comercial. Perfecto. Y ahí es donde cuando uno empieza a hacer el análisis, empieza a entender algunas de las cosas que están empezando a pasar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, con el dato de consumo. Cómo uno está viendo qué pasa ahí con el consumo público, que ha bajado claramente, tanto a nivel interanual como a nivel trimestral, ¿no? Exacto. Esa es una de las cuestiones que nosotros conocemos desde la visión del ajuste, ¿no? En las cuentas públicas y demás. Ahora, si uno ve también el consumo privado, por más que acá muestra que está subiendo, ya las tendencias empiezan a dar una suba cada vez más... se ralentizó, digamos. Exactamente, el ritmo de crecimiento, diríamos así, va aterrizando, por decirlo de alguna manera. Ahora, fijémonos después en el otro componente, que es el componente de inversión, ¿no? Que siempre se dice, hay una relación típica que se utiliza en economía cuando hablamos de crecimiento económico, que si no tenemos niveles de inversión relativamente fuertes, tampoco vamos a poder crecer, porque la inversión, estamos hablando siempre acá de inversión real, ¿no? De capital, ¿no? De maquinarias, de equipamientos y demás. Si no tenemos esa base, luego no podemos proyectarnos dinámicamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar en un ratito, si bien acá decimos, bueno, hay un crecimiento, vamos a pensar en un ratito qué puede pasar con esto. Y el otro componente, el otro conjunto de componentes, que es la balanza comercial, que ustedes tienen ahí, las exportaciones y las importaciones, fíjense un cachito en ese dato que me parece que es sumamente interesante, ¿no? Ahí, fíjense cómo dicen que las exportaciones a nivel interanual subieron 7,2%, pero en relación al trimestral bajaron 1,5%. Pero fíjense el nivel de las importaciones. Las importaciones interanuales subieron 42,8%. Y a nivel trimestral también subieron 17,7%. Eso que está mostrando de alguna u otra manera. Está entrando muchísimas cosas. Está mostrando que le compramos mucho más al mundo de lo que le estamos vendiendo. Exactamente. Digamos, ¿no? Y eso hay una debilidad en términos relativos. En la industria, en la producción nacional. Exactamente. A ver, en términos de la balanza comercial directamente, todavía ahora tenemos saldos positivos en términos totales, ¿no? Sí. Todavía ahora. Vamos a mostrar también ahora qué es lo que está pasando con eso. Pero si uno ve la tendencia de crecimiento de cada una de las variables, ahí es donde entramos a ver luces amarillas o rojas por todos lados. Porque uno dice, a ver, pensemos en la situación del pago de la deuda, ¿no? Sí, claro. Nosotros sabemos que tenemos un nivel de endeudamiento alto en relación a lo que veníamos teniendo, no en relación a niveles internacionales tampoco. Estamos pensando en el propio nivel de endeudamiento macro argentino, ¿no? Ahora, el tema es que si yo tengo una deuda, en algún momento la tengo que pagar. Exactamente. El tema es cómo la pago, ¿no? Y ahí entra toda la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario y de qué manera se están planificando ese repago de la deuda y el compromiso que Argentina asumió de tener un ingreso de dólares genuinos para poder empezar a
honrar los pagos de la deuda, digamos así, ¿no? Digamos que como que estaríamos siendo poco creíbles, digamos. Bueno, o sea, pues, digamos, si acá, no te está entrando, digamos. Acá uno empieza a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo pagar deuda? Digamos básicamente, sí, como vendiendo más que lo que compro, ¿no? Sí. O puedo tomar deuda para pagar esa deuda, ¿no? Y me sigo endeudando. Sí. Bueno, pero eso es una posibilidad. Yo puedo, digamos así, poder postergar deuda actual con deuda futura. Sería una posibilidad. Sí. Ahora, ¿qué es lo que vemos que puede estar pasando ahora? Que estamos teniendo problemas en los dos lados. Exactamente. Porque en términos de dólares, sabemos que estamos caros en términos internacionales. Exacto. Tenemos una situación actual de precio de las materias primas y demás, que es todavía nuestro primer sector de exportación, ¿no? Que está cada vez más complejo, también precios relativamente bajos, guerras comerciales a nivel internacional y demás. Y tenemos problemas para pensar una posible refinanciación de deuda porque venimos en deuda cada vez más. Claro, exactamente. Con lo cual, ahí empezamos a entender un poco más la complejidad del panorama que tenemos y que posiblemente vayamos a tener. Porque vos querés endeudarte ahora, querés pedir más deuda, sos menos creíble, por lo tanto tenés que pagar más interés. Exactamente. Ese es el tema. Bueno, vos sos poco creíble, te revientan, te vamos a dar la plata, pero totalmente. ¿Y cuál es justamente cuando hablamos ahora que se habló mucho en estos días de nuevo del tema del riesgo país? Sí, tal cual. A ver, ¿qué está expresando el riesgo país básicamente? Lo que un país tiene que pagar de más como prima de riesgo básicamente para poder tomar deuda en términos de capitales internacionales, ¿no? Lo digamos así muy genéricamente. Sí. Exacto. Entonces, hay analistas, muchos analistas que han estado diciendo, bueno, la apuesta del gobierno era poder bajar el riesgo país para volver al mercado internacional, que es en realidad lo que hacen todos los países en el mundo, ¿no? Porque uno puede pensar ahora que el nivel de deuda externa de Argentina más o menos estaría cerca de la mitad del PBI, que uno dice, ¿es una barbaridad? No es una barbaridad en términos internacionales. Hay países que están endeudados por arriba del 100% del PBI y sin embargo no tienen ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué pasa eso? Porque precisamente lo que hacen es refinanciar deuda en los mercados internacionales de capitales porque tienen riesgo países bajos. Entonces pueden hacerlo. Si yo tengo tasa de interés baja, puedo endeudarme sin ningún tipo de problema. Ahora, son un poco más creíbles. Exactamente. Exacto. Si no tengo esa posibilidad, la dinámica se me corta de manera tal que entonces ¿con qué hago frente a la deuda? Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces que en esta situación, ustedes si han visto el riesgo país venía bajando. Y de repente, con todo esto que estuvimos viendo en estas últimas semanas, el riesgo país empezó a subir nuevamente, con lo cual esa posibilidad en principio de que efectivamente tuviéramos acceso al crédito internacional se desvanece, ¿no? Entonces, otra generación de incertidumbres, como decíamos recién, otra fuente de incertidumbres que realmente es muy potente, ¿no? Y fíjense, esta segunda tabla que les muestro ahí, era para indicarles, fíjense, lo que tenemos ahí es exportaciones versus importaciones, comparado el primer trimestre del 2025 con el primer trimestre de 2024. Solamente tenemos bienes ahí, ¿no? Solamente bienes porque cuando uno compara la cuenta corriente de la balanza comercial, hay bienes y servicios. En servicios siempre estamos negativos. Pero quería mostrarle bienes porque ahí a veces zafamos. Y veníamos zafando. Todavía venimos zafando. Bien. Pero fíjense, en el primer trimestre de 2025 el saldo es de 2.060 millones. Sí. Pero el primer trimestre de 2024 era 5.070. O sea que ya está disminuyendo claramente, ¿no? Todavía es positiva. Pero el ritmo está mostrando que la balanza comercial, si seguimos así, va a pasar a ser negativa. Claro. Entonces, si tenés balanza comercial negativa, si tenés una cuenta corriente que por lo tanto es negativa, ¿cómo vas a financiar eso? Otra vez. ¿Se entiende? Y otra vez también para que se entienda, digamos, la dimensión o la complejidad de esto es lo que miran los organismos internacionales de crédito. Es decir, ¿qué están mirando? No están mirando, digamos, algo que necesariamente tenga que ver con, digamos, si vos tenés una fortaleza política, si vos no tenés una coyuntura política que te acompaña, ahora, si vos digamos, un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Es decir, vos tenés una complejidad política
a esa complejidad política le suma todos estos factores. Exacto. Bien, digamos, los organismos de crédito internacional, los que puntúan, lo que están mirando es precisamente eso, es decir, el riesgo no es, está bien, digamos, después el resultado de las elecciones se incrementa un poco, pero no es que venía quieto, es decir, al igual que el dólar, venía, digamos, con un índice de movilidad importante, digamos, previo a las elecciones. Exacto, sí, yo creo que ahí, y en esto también, creo que hay que ser bastante claro. Pensar en términos monocausales siempre es un problema. Error. Y en este caso, ¿qué es la política y la economía? Y son las dos cosas, claramente. Ahora, acá hay una cuestión, ¿no? Que a mí por lo menos me da la sensación, y por lo que vengo leyendo también, de distintos analistas, de izquierda, derecha, arriba, abajo, hay como un consenso de que el programa económico tiene problemas técnicos, ¿no? Tiene problemas realmente de inconsistencia, como decimos por ahí, y en eso también porque hay que pensar cuáles son los objetivos. Nosotros por ahí en economía decimos, bueno, hay una frase célebre del primer en economía que decía, bueno, si vos tenés un objetivo de política económica, tenés que tener un instrumento de política económica que responde a ese objetivo. El problema es cuando vos tenés muchos objetivos, tenés muchos instrumentos y se empiezan a cruzar unos con otros. Exactamente. ¿No? ¿Qué vas a priorizar y cómo lo vas a hacer? Bien. ¿No? Y en eso, digamos, porque también en los análisis que he escuchado, después llevanos vos, por supuesto. Sí. Pero viste que esa era la idea, el riesgo país. El riesgo de estudio sería. Vamos al riesgo país, el riesgo de estudio. Pero venimos bien hasta acá. Creo que venimos bien, si bien entendiendo bastante. Tenemos mensajitos en el chat. De Pablo Fiorito, que es Pablo, bueno, claro. Yo pensé que iba a estar acá. No. Dice que, bueno, saludos al doctor Carrión de parte del sommelier molecular, que lo tenemos acá también en la columna, así que nosotros también aprovechamos y le mandamos un beso. El problema es que ahora se me seca la garganta. Sí, estamos, viste, bueno, estamos con eso. Un gran saludo. Hoy ni mate hemos traído. No, ni mate, nada, ni un vasito de agua. Claro, nada. Que seco como docente. A fin de mes. Bueno, ahora, después del 20. Es que dura menos el mes. La próxima vengo cuando esté el sommelier molecular. Claro, por supuesto. Y te esperamos, Gonzalo. Bien, claro que sí. Ariel Giordano también dice excelente análisis del doctor Carrión, así que le mandamos un beso. Saludos a Ariel también, claro. Le mandamos un beso enorme también. Gran amigo también. Excelente profesional también, Ariel. Exactamente. Ya lo vamos a entrevistar también, Lo vamos a traer también acá. Acá el que escribe pierde. Doy fe. Claro. Porque Gonzalo ya le pasó, ¿viste? Esto es como que. Todo lo que escuchas el programa, bueno. Exactamente. Listo, ahí está. Y este otro, digamos, bueno, este es terrible. Bueno, este gráfico, ¿por qué lo traigo? Justamente hablando de el programa, ¿no? Económico, que sabemos que uno de los objetivos primordiales, si no el primordial, creo que es el primordial, por lo menos en términos discursivos, ha sido la baja de la inflación. Exactamente. ¿No? Que evidentemente es un problema, ¿no? En términos macroeconómicos, y que yo creo que claramente fue uno de los argumentos que la sociedad, de alguna manera, compró, tomó como propio, ¿no? Y por lo cual avaló, legitimó aguantó. Gobierno. Se aguantó el ajuste. Exactamente. Para decirlo así. Lo digamos en estos términos, exactamente, tal cual. Entonces, ahí lo que yo les quería mostrar en este gráfico, que insisto, todo esto es INDEC, claro. ¿No? Ustedes entran en INDEC y todo esto es información oficial, exactamente. Sí. Ahí lo que tienen ustedes, van a tener la variación mensual nacional, ¿no? Del IPC, del índice del precio del consumidor, y la variación interanual de 33,6%, ¿no? Sí. Y la acumulada al año. Ahora, lo que yo quería rescatar era, si vamos más abajo ahí en el grafiquito, vamos a tener, porque también es interesante ver cómo se van mostrando las cosas. También, claro, ahí lo tienen por rubro, exactamente. Acá está por rubro. Y fíjense ahí cómo transporte es de lo que más la otra de lo que más sube. Y si vamos pasando al otro, lo que yo les quería mostrar era este grafiquito, porque fíjense, ustedes tienen ahí desde septiembre del año pasado hasta agosto, que es la última medición de este año. Ahora, si ustedes se fijan, la inflación no ha bajado en términos de que por ahí uno podría esperar, ¿no?, que baje realmente. Sí. Entonces tenemos como también hay una merma de decrecimiento de la inflación, ¿no? Claro. Fíjense que en mayo tuvimos el punto menor de nivel general de precios, y a partir de ahí empieza a subir de nuevo. Con lo cual, entonces uno dice, ese acuerdo, ¿no?,
de que brinda legitimidad a un programa de gobierno, ese contrato que se realiza cuando vos tenés objetivos de política económica, me parece que no termina de cuajar a esta altura cuando vos en realidad no estás pudiendo bajar la inflación de un 1.9% mensual. Sí, marzo fue un mes clave para esto. Exactamente. O sea, marzo fue un mes, digo, acá lo hemos analizado, en febrero teníamos el caso Libra, lo cual también eso... Sí, digamos, claro. Fue un cimbronazo, si se quiere, digamos, para... Al menos en términos de economía política fue bastante significativo. Y en marzo ya tenemos, digamos, otro revés, o un impacto probablemente de eso, y de ahí en adelante empieza como, bueno, a mirarse, uno mira un poquito más finito, ponerle que disminuya, ponerle que vaya más lento, pero hay un sostenimiento. Entonces, exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Bueno, entonces, si los salarios van por debajo de eso... Claro, tal cual. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, ¿bajó la inflación? Bueno, y depende cómo la mires, de dónde la mires. Sí, evidentemente que si vos estás pensando en los niveles que decíamos recién de septiembre del año pasado y demás, bueno, sí, hubo una baja considerable. Pero el tema es que vos tenés un piso que es muy alto. Exacto. Entonces, y no podés romper ese piso. Y lo que se está viendo ahora, las consultoras y demás, y el relevamiento que hace el Banco Central y demás cosas de expectativas, ¿no?, macroeconómicas, no son tan buenas en ese sentido, claro, ¿no? Con lo cual es un problemita. Entonces ahí vos, ¿qué tenés? Por un lado, este objetivo fundamental de baja de inflación, ¿no? ¿Cómo lo podés manejar o cómo lo podés llegar a obtener? Bueno, claramente acá los instrumentos de política económica han sido, por un lado, el ancla cambiaria, ¿no? Esto de decir, bueno, piso el valor del dólar, ¿no?, que ha quedado bastante claro como estrategia. Sí. Por otro lado, está obviamente... O sea, intervengo, digamos, por más que lo... Sí, exactamente. De una u otra manera intervengo. Pero por otro lado, bueno, el discurso fuerte ha sido claramente lo que hemos escuchado, ¿no?, en relación a una visión, si uno quiere decirlo así, fuertemente monetarista de la inflación, control del déficit fiscal y demás, que eso se ha hecho, ¿no? Porque claramente esta idea del superávit fiscal que tenemos, que los ingresos sean mayores que los gastos, todavía hoy se obtiene. Todas las consultoras ahora que yo estuve viendo por lo menos están diciendo y están poniendo el ojo también a decir, bueno, todavía estamos con superávit fiscal, pero no solamente a qué costo, sino cuán sostenible es. No, claro, bueno, porque lo que se nota es eso, porque claro, digamos, a ver, una de las cosas que charlábamos, por ejemplo, ayer con unos amigos, que no están, digamos, en la temática, es, bueno, digamos, inevitablemente las demandas en algún momento surgen, porque digo, te aguantamos los trapos, te sostenemos esto, no achican, pero llega un momento en el cual, digamos, las cuentas, claro. ¿Por qué? Pero que además un indicador clave es pasear un poco el centro de Villa María, ¿no? No nos vayamos a hacer un análisis a Buenos Aires o a algún otro lugar, ¿no? Con solo pasear una vueltita, ir, bueno, frecuentemente nosotros a veces, viste, que hacemos esas vueltas, pasear en el centro. Estamos en el centro, bueno, digamos. Con solo ver esos indicadores de los negocios que cierran, de lugares que están siendo alquilados, ¿no? O sea, es una muestra de la crisis, ¿no? Y de la baja del consumo que veíamos hace un rato. Bueno, precisamente en relación a eso y para esto que vayamos viendo de qué manera exactamente, por eso lo traje. Es de ayer. Por eso lo traje. Y porque, como decíamos, todo tiene... Festejando el Día del Maestro. Tal cual, justamente. Mira qué linda. Mira qué festejo. Como decíamos que todo tiene que ver con todo. Sí, y esto, así lo decía Pancho Ibáñez. Exactamente. Se acordarán algunos. Yo no sé quién ¿Qué es. época? ¿Qué época? Bueno. Hay gente que está escuchando que seguramente se acuerda. Claro. Del filósofo argentino Pancho Ibáñez. A la Vane le contaron. Claro. No, decíamos que justamente quería traer este gráfico más allá de las cuestiones técnicas, que no queremos meternos en eso y demás, pero sí por lo menos que viéramos, esto es el informe diario que hace el Banco Central de la República Argentina sobre las tasas de interés, ¿no? Y entonces uno ve ahí, fíjense cómo en julio, se ve claramente en el gráfico, hay un repunte feroz, ¿no? De las tasas del primer gráfico, las tasas del mercado de préstamo interbancario en pesos, y después si vemos un poquito más en el próximo gráfico, también tenemos las tasas de depósitos en pesos y las tasas de préstamos al sector privado, también tenemos ahí en el otro gráfico. Y esto lo que nos está mostrando es qué cosa, que una de las razones que tenemos acá para poder controlar
¿no? El nivel inflacionario y demás, una de las herramientas a las que echa mano, digamos así, la política económica, es subir las tasas de interés, digamos así, que por un lado te serviría para controlar, por una parte, el precio de la divisa, el precio del dólar en este caso, ¿no? Y también serviría para, en principio, extraer, ¿no? Pesos del sistema, de manera tal que yo pueda de esa manera también desmonetizar un poco la economía y poder controlar y que ese peso no se me vaya a la divisa. Exactamente. Ahora, el problema es que ¿cuál es la contrapartida de esto? Que no se puede hacer durante mucho tiempo. Y cuando vos tenés tasas de intereses muy altas, es una máxima en economía, que lo que haces ahí, lo primero que cae es la inversión real. Tal cual. Ahora, entonces ¿quién va a tomar un crédito para comprar una maquinaria, por ejemplo? Exactamente, pero además, y entonces no es solamente inversión, sino que también, como vos decías hace un rato, es consumo. Exacto. ¿No? Digo, más allá de, hay muchas causas por las cuales la tasa subió muy fuertemente, no vamos a poner técnico porque hay cuestiones financieras en el medio y demás que no nos interesa. Lo que sí queda claro entonces, que ahora es mucho más rentable para alguien que tiene pesos en el bolsillo ponerlo en un plazo fijo, en algún instrumento financiero, desde lo más simple a lo más complejo. Desde una, billetera virtual hasta... Que alquilar un local en el centro para poner un negocio. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, ahora... Y arriesgar y comprar mercadería y contratar, digamos, y empleo y, digamos, y reactivar la economía. Vos tenés que... La tasa nominal anual hoy de un plazo fijo en el banco te da arriba del 50%. Entonces, decir, ¿qué proyecto ¿qué otra cosa, me da real eso? De la economía real te da eso? Absolutamente nada. Entonces, vamos de nuevo. Ahora, si vos no sos un inversor, porque si vos sos un inversor financiero con estas tasas, buenísimo, ¿no? Porque yo estoy obteniendo una rentabilidad enorme. Ahora, si soy un deudor, claro. ¿Qué pasa con las tasas que tengo que pagar? O si quiero si quiero sacar un hipotecario, si quiero cambiar el auto, si quiero refinanciar la tarjeta de crédito. Eso iba a decir, la de la gente común, digamos, la tarjeta de crédito. Exactamente. Bueno, entonces claramente los niveles de endeudamiento van a aumentar, ¿no? Exactamente. Y acá está, digo, uno de los tips que uno puede tener acá. Fuimos de lo macro a lo micro, a la diaria, a la economía real. Y si pagás el mínimo de la tarjeta... Exactamente, eso es lo que por eso les quería mostrar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues estos gráficos, ¿quién los entiende? Pero que esté bien, porque en realidad si no es como que terminamos hablando de cuestiones... Exacto. A ver, por ahí, uno dice, bueno... Que uno de los mensajes es, está bien la macro, pero digamos, o sea, vos me decís que el discurso de la macro esto, pero la micro, digamos, a la economía real. Claro. Digamos, Claro, porque uno decía, y acá está también la cuestión, ¿no? Digo, de hasta dónde, como vos comentaba recién, Mauri, se puede hacer este trade-off entre lo que estoy dispuesto a aguantar y donde ya no aguanto más, ¿no? Porque uno dice, bueno, había que ordenar la macro, había que ordenar la finanza, nadie niega eso. Ponele que había consenso con respecto a eso. Claro, exactamente. Y en ese sentido, yo creo que desde gran parte del arco político se le ha reconocido de una u otra manera a este gobierno que eso había que hacerlo. Más allá de cómo lo están haciendo, cómo dicen que lo están haciendo. Pero que había que reordenar, claramente. Ahora, el tema es que ahora no solamente se pone en duda de si el rumbo está bien, sino que además se pone en duda de si realmente se va a lograr un reordenamiento. ¿Se entiende? La gobernabilidad. O sea, es además, o sea, porque digo, antes uno podía pensar, bueno, pero había una lógica en el esquema del programa económico que implicaba ciertas... Bueno, pero ahora eso está crujiendo internamente, o sea, es como que vos tenés una implosión dentro de los propios objetivos e instrumentos de la política económica, que eso no queda claro dónde va a ir. Exacto. ¿Estamos? Entonces, y si vemos ahí, a partir de esta situación, ¿no? De las altas tasas de interés que vemos en la economía, que eso sí, todos los sectores, de nuevo, de izquierda, de derecha, de cualquier lado, te van a decir que esto es insostenible con cualquier funcionamiento relativamente normal de la economía. Ninguna economía puede funcionar mucho tiempo con esta tasa de interés. Porque como decíamos, ahogamos a los deudores, ahogamos la economía real y generamos una fiesta financiera
que vamos a ver hasta cuándo dure. Exactamente. No, porque además, digamos, es para un núcleo muy... Digamos, una de las repercusiones que tuvo una entrevista, digamos, un columnista importante, influyente, vamos a decirlo así, digamos, en el plano político de los lunes, que, digamos, en su odisea, vamos a decirlo así. Bueno, lo que dijo claramente ahí, bueno, en mis diálogos con los empresarios importantes, digamos, a mí me están haciendo manifestaciones porque no llegan a fin de mes, los trabajadores. No es trabajadores por medio del gremio, no, las manifestaciones vienen, los reclamos vienen porque no me llegan a fin de mes, o sea, mis trabajadores. Yo tengo problemas internos en función de eso. Bueno, digamos, que es algo, vamos a esto, uno de los empresarios más importantes, economía real, que también la puede ver en función de, bueno, cómo se totalmente, bueno, mira, y justamente relaciona eso, otro gráfico que me pareció súper interesante. Que los hubiera chequeado antes los gráficos. ¿O no? Qué tarea. Una locura. Qué equipo. Este es el... Hay continuidad, me parece. En este comentario hay continuidad. No, absolutamente. Este es un gráfico que también lo pueden encontrar en el INDEC, ¿no? Que es el índice de la producción, ¿no? Manufacturero en este caso, donde lo que me interesaba traerlo era porque lo que estamos midiendo acá es cantidades, estamos viendo en cantidades, ¿no? De producciones de bienes en Argentina. Y me interesaba entonces situar cuál es la tendencia. Claro, porque si bien acá, como decimos, hubo un momento de recuperación después de la fuerte recesión que se manifestó el año anterior, encontramos un pequeño periodo de recuperación, pero fíjense que la tendencia, que es la línea amarilla, empieza de nuevo a mostrar una caída. Exactamente. Y acá estamos hablando de julio. Estos son hablando de julio. Y en el gráfico amplio pueden tener ahí una caída abrupta en el 2020, digamos. O sea, en ese gráfico hay un panorama un poquito más. Tal cual. Un arco más. Digo, porque también es esa la otra, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo explicar la coyuntura en función de cierta historización de la problemática? Hay que mirar. Absolutamente. Por eso también una de las cosas que siempre les recomendamos a los estudiantes en economía es que cuando vean un gráfico, cuando vean una estadística, cuando vean un gráfico, vean desde dónde arranca y a dónde termina. Sí. No quedemos con el dato. Exacto. Bueno, porque eso también confunde mucho. Exactamente. O sea, en el común es, pero ¿cómo puede ser si tenemos 1.9 de inflación? Sí, está bien. Pero digamos, nosotros acá vos elegiste un gráfico en el cual te está mostrando mínimamente casi 2 años del índice. Exacto. Entonces vas a decir, bueno, 1.9, ¿de cuánto tiene arrastre? Tal cual. Es decir, ¿desde cuándo estamos sostenidamente con esto? ¿Cuántos picos tuvo? Exactamente. Bueno, entonces ahí lo que quería mostrarles era que esto que pasó ahora con las tasas de interés, más allá de las causas, pero llevar tan alto las tasas de interés claramente va a afectar a toda la economía real y va a generar está generando una disminución fuerte tanto del consumo como de la inversión, ¿no? Eso claramente. Ahora, ¿eso a qué conlleva? Conlleva al próximo grafiquito que tenemos, la próxima tabla, que tenemos por ahí. Exacto. Que esto, anécdota, ¿no? Porque, como les decía, esta información es a partir de los informes del INDEC. Y acá lo curioso es que, nosotros los usamos habitualmente, ¿no? Para las clases y demás, y cuando aparece el informe ejecutivo, por lo general, los datos más importantes aparecen arriba. Y esto me llamó la atención porque ahora estaba presente, tuve que buscarla la tablita un poquito más abajo, porque no salía. Es como la tablita. Uno acá dice la tablita y históricamente suena tantas cosas de Martín. Mira, si hay un economista cerca, no podés decir ni tablita ni servilleta. Exactamente, no podés decir ninguna de las dos cosas. No, tal cual. Así que pero fíjense que acá aparece en este gráfico la tasa de desocupación. Exacto. ¿No? La tasa de desocupación. Fíjense que lo que dice desocupación abierta ahí, ¿por qué lo traje? Porque fíjense cómo todo concatenado, decíamos, tuvimos un repunte de la actividad económica, pero no podemos decir que no vamos ni de cerca vamos a hablar de crecimiento, no podemos hablar de reactivación. Claro, pero fíjense entonces cómo acá, en el 2024, en el primero, segundo, tercero, cuarto trimestre, el nivel de desocupación en principio como que bajó un poco, pero en el primer trimestre del año 2025 empieza a subir fuertemente. Sí. ¿No? El nivel de desocupación. Ahí va. Entonces acá esto ya nos está mostrando también alguna alerta,
¿verdad? Porque estamos diciendo, entonces, si la economía real está cayendo, eso implica que también va a haber un aumento del nivel de desempleo, que es lo que estamos viviendo. Y es más, estaba leyendo también antes de venir un informe de Fiel, ¿no? Que no podemos decir que sean economistas de izquierda, digamos. Sí, progresistas. Claro, ni mucho menos. Y una de las notas decía precisamente, ponía foco en la preocupación por los posibles niveles futuros de desempleo, ¿no? Tal cual. Y hay economistas que están diciendo, bueno, quizás en no mucho tiempo nos encontremos con niveles ya de 2 dígitos de desempleo. Claro. Lo cual también es reflejo de toda la situación que estamos diciendo recién. Exacto. Y por un lado tenés eso, por otro lado tenés un incremento, por ejemplo, de los monotributistas. Es decir, ya, digamos, del empleo registrado a monotributo, o digamos, otra variable, ¿no? Exacto. Que va hablando también de, bueno, de cierta caída de la actividad económica. Totalmente. O por lo menos migración, digamos, y precarización laboral, en todo caso. Totalmente. Y tenemos un gráfico más, un último gráfico. Tenemos el último y no los molesto más. Por favor. No, pero me interesa esto, ¿no? Que se pueda llegar a, por lo menos, una manera de presentarles la relación entre distintas variables que por ahí uno escucha, ¿no? De manera media aislada y demás, pero mostrarles un poquito eso, ¿no? Cómo todo tiene que ver con todo, para que nos ayude a pensar también dónde estamos y a dónde podemos llegar a estar. Por supuesto. No, y además claro porque, bueno, una de las intenciones del dónde estamos cuando estamos es precisamente esa, es decir, por ahí habilitar, tomarnos un tiempo para escuchar, o sea, exacto, digamos, esto que celebras vos de la amistad o de lo que sea, digamos, tiene también que ver con eso, ¿no? Es decir, los encuentros, las disidencias, digamos, sí, totalmente. Esto es, no, digamos, no es que alguno en particular tenga la verdad, no, pero mucho menos, sí de decir, bueno, hay datos, hay componentes, la cosa es un poco más compleja de lo que aparentemente parece. Exactamente, tal cual, siempre mostrar eso, y por qué también digo, a veces los discursos, como decíamos recién, las explicaciones monocausales son a veces muy engañosas, a veces son falaces, pero a veces también refuerzan el punto de vista que uno mismo tiene, ¿no? Exacto. Entonces sesgo de confirmación, que como decimos por ahí en la economía conductual, ¿no? Que ocurre. Y con las redes. Claro. Digamos, digamos, estamos hablando de eso, es decir, digamos, es muy difícil hoy salirse de su burbuja, digamos. Es muy complicado. El algoritmo siempre te devuelve lo que a vos te interesa. Es muy complicado. Y seguramente alguien puede venir y plantearme, no, mira, vos estás diciendo, acá yo tengo 3,5 millones de datos para decirte que lo que vos estás diciendo está mal. Ok, bueno, lo podemos charlar, pero por lo menos yo le muestro una visión de lo que creo que, o una manera en la cual se puede pensar la concatenación entre todos estos fenómenos, ¿no? Que a mí me parece por lo menos interesante como manera de pensar. Sí. Bueno, y el último grafiquito que les decía, quería traerlo particularmente hoy, ¿no? Porque como estábamos hablando del lado de la universidad, ¿no? Hoy se ha generado, estamos en un momento de paro, ¿no? Particular, bueno, después del veto a la ley de financiamiento universitario. Y entonces yo quería traerle este grafiquito que también está dentro de el proyecto de ley de financiamiento universitario que se presentó desde el CIN. Y ustedes donde hay, lo que van a ver es para que uno tenga más o menos una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de la situación del financiamiento de las universidades, ¿no? Porque lo que tienen en ese gráfico es la línea azul que tienen ustedes, es ahí el IPC, la variación, la línea azul es la variación de la recaudación tributaria, o sea, cuánto ingresó en las arcas del Estado, ¿no? Como recaudación, a partir del sistema impositivo y demás. Después la línea gris es el IPC, ¿no? El índice de precio al consumidor, que estaría mostrando entonces los niveles de inflación. Fíjense entonces que en general, ahí sobre todo la última parte, la recaudación está por encima del nivel inflacionario. Eso también explica un poco por qué el superávit fiscal, ¿no? Pero lo más impresionante es la distancia de esos dos indicadores respecto al tercero, ¿no? Que es la variación de las transferencias a las universidades nacionales en relación a los salarios precisamente de los trabajadores. Claro, porque un componente muy importante del presupuesto universitario está vinculado con los salarios. Exactamente, tal cual. Con los salarios, digamos. Los salarios implica todo, digamos. No es simplemente los salarios docentes, sino que estamos hablando de los salarios de personal administrativo, de funcionarios. Tal cual. Entonces digo, ha sido tal, digamos, la pérdida
en ese sentido del poder adquisitivo y en esto de los salarios en general, digo, en los salarios en general. Pero si uno mira, porque también esto digo, uno pone la lupa acá. Claro, en el sector privado en general ha ido acompañando un poco más, ¿no? En el sector público recién estos últimos meses hubo, meses antes de esta situación actual, algún tipo de recomposición mínima, pero ya lo que se había perdido ya se lo comió, era enorme. Pero particularmente en el sector universitario la pérdida fue más fuerte, ¿no? Y entonces ahí rescato también que hace unos días salió un informe del OIR, de acá de la universidad, donde comentaban que por día en la ciudad, dado, ¿no?, el impacto de la masa salarial de los trabajadores universitarios, se pierden de circulación en el sistema económico de la ciudad unos 23 millones de pesos, que no es para nada menor, estamos hablando por día, ¿no? Por día. Y analizando un solo sector. Por eso, analizando un solo sector, lo cual es un dato realmente sumamente relevante y por eso también se entiende, ¿no?, la medida que se tomó y las que seguramente se irán a tomar. Y entonces ahí también me parece que ya le dejo el análisis a ustedes, ¿no? Pero me parece que una de las cuestiones que está pasando ahora, me da la sensación, es que de repente al gobierno se le abren muchos frentes. Exactamente. Y no está pudiendo muy bien gestionar, ¿no?, cómo manejar la semejante cantidad de conflictos y el nivel de los conflictos que se están empezando a sumar, ¿no? Entonces, bueno, creo que si el gobierno ahora va a insistir con la misma línea y va a recrudecer todavía más la misma línea de política económica, la verdad que creo que vamos a encontrarnos con situaciones bastante complicadas de acá lo que sigue. Tal cual. Excelente, Gonzalo. Bueno, Gonzalo. Excelente. La verdad que muchísimas gracias por venir, por charlar, favor, por darnos toda esta claridad. Y la verdad que se ha aprovechado muchísimo el espacio y la verdad que lo hemos dejado también. Sí, lo hemos dejado también, no lo cortamos porque precisamente para mí era muy importante que podamos conversar sobre estos temas que en otros espacios no tenemos la oportunidad de hacerlo así tan abiertamente y quedarnos a escuchar y hacer un análisis exhaustivo de lo que está sucediendo en la actualidad, Gonzalo. Así que más que agradecidos. Bueno, y por otra parte, porque también nosotros por ahí como informando, comunicando, digamos, trasladando algo de lo que pasa y eligiendo qué decir también, ¿no? También. Se nos complica bastante. Es decir, no es que son cuestiones sencillas, digamos, algo que se puede reducir a dos variables, a una simplificación, porque estamos acostumbrados a cuestiones para la tribuna, digamos, a cuestiones que simplifican las discusiones y la verdad que no son temas sencillos, digamos, de abordaje. Entonces, bueno, una semana cargada, como decíamos, en lo político, en lo económico, pero no es tan, digamos, si uno mira la semana, bueno, inevitablemente eran los dos temas que se imponían, digamos, en el marco de la agenda. Exacto. Pero ya vimos con varios datos, con varios gráficos, que hay que tratar de mirar también los trimestres, el año, digamos, la gestión y todo. Entonces, en el marco de eso, es que quizás era importante, digamos, que nos tomáramos un tiempo en donde para estamos, poder conversar. Sí, yo creo que sí, porque, claro, perdón, no digo, antes de cerrar, digo, porque uno puede atribuir toda esta situación actual a como dicen algunos por ahí, yo lo he leído varias veces, ¿no?, el cisne negro de lo que pasó el domingo, pero si uno tiene un análisis un poco más relativo al tiempo, como decía Mauri recién, se pueden empezar a entender varias cosas, ¿no? Y esto no es una causa quizás sino una consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por lo menos si uno brinda un granito de arena, ¿no?, tratando de que se aclaren un poco más las cosas, mostrar por lo menos una lectura complementaria a la que ya tenemos, el trabajo está cumplido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias.